Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con la materia de macroeconomía. Vamos a ver la sesión 2. En la sesión pasada vimos lo que es la tasa de desempleo, vimos lo que es el Producto Interno Bruto a grandes rasgos, la producción, los tres objetivos principales de la macroeconomía que son mantener un crecimiento sostenido y estable, que aumente el crecimiento de un país por medio de la producción. Vimos que la tasa de desempleo tiene que tratar de que el desempleo sea bajo, la tasa de empleo disminuya. Esos son dos objetivos. En esta sesión vamos a ver el otro objetivo importante de la macroeconomía, que es la inflación, mantener una estabilidad en los precios, ¿no? Que no haya tanta inflación o que no haya hiperinflación, que es cuando suben los precios en demasiado valor, ¿no? Excesivamente, en otras palabras, ¿sí? Entonces vamos a ver a mayor detalle esta sesión. Síganme, por favor. Ok, el objetivo particular del tema es que el alumno comprenda el concepto de macroeconomía, cuál es su campo de estudio y las principales variables macroeconómicas, ¿no? Y el objetivo secundario es que al término de la sesión el alumno comprenderá los principales problemas económicos, así como el flujo circular del ingreso y del Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces vamos a ver todo eso, vamos a ver inflación y todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es la inflación? Como les dije en la sesión pasada, es una subida generalizada en los precios, que se mantienen durante un periodo prolongado, ¿no? Entonces, no es simplemente que los precios suban un rato y luego bajen, y luego suban otra vez un rato y luego bajen. O sea, no, los precios tienen que subir de manera generalizada y durante un largo periodo de tiempo, ¿no? ¿Sí? A eso se llama inflación. Es hiperinflación, por ejemplo, cuando sube los precios demasiado, ¿no? 100% subida de precios, por ejemplo, 150%, 200%, ya no es inflación, esa es hiperinflación, ¿sí? Exceso en la subida de los precios, ¿ok? Entonces, para calcular la tasa de inflación, ¿qué se necesita? Utilizamos un parámetro importante. ¿Cuál es el parámetro que me miden los precios? En el INEGI hay un parámetro que se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor. En otras palabras, los precios, ¿no? En otras palabras, para que sea más coloquial. Entonces, esto es un indicador económico diseñado específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de la familia urbana de México. Entonces, ellos ven cómo son las subidas en los precios, ¿no? Hacen igual sus encuestas, hacen sus estadísticas y los tienen en su base de datos. ¿Ok? Entonces, la inflación se puede medir de manera bimestral, de manera mensual, de manera anual, como quieran, ¿no? Entonces, pero necesito tener datos de los precios. Entonces, ¿cuál es la fórmula con la cual puedo medir la inflación? La inflación o la tasa de inflación es el índice nacional de precios al consumidor en el tiempo T. Por ejemplo, si yo quiero medir la tasa de inflación de agosto, esta sería la de agosto. Bueno, vamos a poner de mayo, ¿de cuál? Ahorita estamos en julio, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero medir la tasa de inflación de junio. Esto sería como si fuera el índice nacional de precios al consumidor de toda la canasta de bienes, ¿eh? No solamente de un precio, de toda la canasta de bienes, ¿sí? Menos el índice nacional de precios al consumidor de mayo, por ejemplo. Eso sería mensual, ¿sí? Si yo quiero calcular la tasa de inflación anual, tendría que ser, la T sería de mayo del junio de este año, del 2010, y la T-1 sería de junio del año pasado, o sea, del 2009. Entre el índice nacional de precios al consumidor, de T-1, y todo eso por 100, ¿sí? ¿Por qué por 100? Para que esté en porcentaje. Entonces, INPC en el tiempo T es el índice nacional de precios al consumidor en el periodo T, en el periodo que yo quiero calcular, ¿no? El INPC en el T-1 es el índice de precios en el periodo T-1, en el periodo anterior. Si es mensual, obviamente en el mes anterior, ¿no? Si es anual, en el año anterior, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, supongamos que el índice nacional de precios al consumidor en mayo del 2010 fue de 228.45 y en abril fue de 220.36. Calcular la tasa de inflación para mayo del 2010. Entonces, a mí me están pidiendo una tasa de inflación mensual. ¿Por qué? Porque la T es mayo y la
T menos 1 es abril. Abril a mayo solamente hay un mes, ¿no? Entonces, la inflación, que algunos libros lo llaman como pi, ¿no? Algunos lo llaman una pi. Eso le llaman como inflación. Si quieres vamos a llamarla así o normal. Inflación. Esto va a ser el índice nacional de precios al consumidor en el mes T, en el mes de mayo. ¿Cuánto es? 228.45. Menos el de abril. 220.36. Entre 220.36 menos 1. Menos 1 aquí. Ya lo estoy haciendo directamente, ¿no? Por 100. ¿Sí? Esa es una fórmula, ¿eh? La otra sería, la inflación sería INPC en T entre INPC en T menos 1 menos 1, por eso le puse el menos 1 porque se fue la por 100. ¿Por qué? Porque esto divide aquí y divide aquí, ¿no? Entonces, esto entre esto no se va, porque este es en este mes y este es en el mes anterior, en este año y en el año anterior. Pero esto con esto sí es el mismo mes o el mismo año, el mismo bimestre, lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, esto entre esto te queda lo de aquí. Y esto entre esto se va y te queda 1 y por 100, por eso. Cualquiera de las dos se puede utilizar, me va a salir lo mismo. ¿Sí? Entonces, la inflación sería, la parte de arriba, ¿cuánto es? A ver, vamos a ver cuánto da. Vamos a hacerlo todos. 228.45 menos 220.36. Eso me da 8.09. Entre 220.36. Por 100. Entonces, eso me da 8.09 entre 220.36 igual por 100. Eso me da 3.67%. 3.67%. ¿Sí? Eso es lo que me da la tasa de inflación. ¿Ok? Entonces, yo lo puedo calcular también por años. Vamos a calcular otro ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que me dicen, ¿sí? Vamos a calcular ahora la inflación anual. Vamos a suponer que me dicen que el índice nacional de precio al consumidor para el 2009 fue de, ¿cuánto le ponemos? 326.84. Y el índice nacional de precio al consumidor para el 2008, ¿sí? Fue de, ¿cuánto? 317.66. Me piden calcular la inflación del 2009. O sea, ¿cuánto fue la subida de los precios? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver entonces cuánto es la inflación. Obviamente, cuando hay inflación, pues mi salario pierde valor, ¿no? Mi dinero pierde valor. Si yo antes compraba, ganaba 10,000 pesos y me alcanzaba para todo el mes y me sobraba 4,000 pesos, ahora ya no, ahora de repente me va a sobrar 1,000 pesos, 1,500, 2,000 pesos. Si yo antes con 100 pesos podía comprar, no sé, 8 kilos de papa, ahora quizá ya puedo comprar solamente 4, ¿no? Entonces, mi salario real, en otras palabras, mi salario real disminuye. ¿Cuál es el salario real? Al ratito se lo vamos a ver. El salario real es el salario nominal entre los precios. ¿Sí? Al salario se le llama como W normalmente. El salario real se va al salario nominal entre los precios. Obviamente, si los precios suben de manera constante y durante un largo periodo de tiempo, va a haber inflación, ¿no? Si esto sube, todo esto
va a bajar. ¿Sí? El denominador sube y el salario nominal se mantiene constante, esto baja, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a poner un ejemplo. 8 entre 4, ¿cómo es con respecto a 8 entre 6? 8 entre 4 es 2. 8 entre 6 es 1 punto y cacho, ¿no? A ver. 8 entre 6 igual 1.3. ¿Cómo es 2 con respecto a 1.3? Es mayor, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Si el precio sube, manteniendo el salario nominal constante, el salario real va a bajar, ¿no? Precio sube, salario real baja. Obviamente, ¿no? Como les digo, el precio sube y mi salario real va a tener menor poder adquisitivo. Voy a poder comprar menos cosas que antes. Si el precio baja, pues mi salario real aumenta, ¿no? Voy a comprar, si antes compraba, no sé, con 50 pesos me compraba 4 litros de Coca-Cola, ahora voy a comprar 8 litros de Coca-Cola, 6 litros de Coca-Cola. Voy a poder comprar más cosas, ¿sí? Mi dinero me va a alcanzar más, voy a poder ahorrar más, porque parte del ingreso, el ingreso es igual al consumo más al ahorro. Si antes consumía 100 pesos y ahorraba 80, de repente ahora voy a consumir 60 y ahorrar más, ¿no? Entonces voy a tener mayor dinero, ¿sí? A eso se llama el salario real. Entonces volviendo al ejemplo, ¿no? Vamos a aplicar esta fórmula ahora, ¿sí? Que es lo mismo que la otra, ¿no? Es igual al índice nacional de precio al consumidor en el año T, en el año que yo quiero, que es 2009, que es 326.84, entre los precios en el año anterior, en el 2008, 317.66, menos 1%. Esa es la subida de los precios, ¿no? De la inflación. Entonces, ¿cuánto me da eso? A ver. Pi, ¿no? La inflación. Vamos a ver. 326.84 menos, entre 326.84 entre 317.66 igual. Eso me da, no, 0.03 no puede ser, que sea mayor que 1. 326.84 entre 317.66 igual. Ahora sí, 1.028898 menos 1 igual 0.028898 y por 100 para ponerlo en porcentaje. ¿Cuánto me da? 2.88988. Entonces eso me da 2.88%. ¿Sí? Entonces, bueno, este otro ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la inflación anual. ¿Sí? Esa es la inflación anual. La anterior que calculamos era la inflación mensual. Entonces, es lo mismo, la fórmula no cambia, simplemente lo que cambia son los periodos. Uno es mensual, si a mí me piden la bimestral, puedo calcular la bimestral. Si me piden la inflación trimestral, puedo calcular la inflación trimestral, ¿no? ¿Sí? Ok. Ok. Tenemos eso. Ahora, en la macroeconomía existe una relación entre la inflación y la tasa de desempleo. Así como vimos la ley de Kuhn era entre la tasa de desempleo y la producción, aquí hay una relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. A esto se llama curva de Phillips. Antiguo economista holandés que viendo los datos estadísticos sobre Inglaterra, vio que había una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Entonces, según esta teoría desarrollada por el economista neozelandés William Phillips, existe una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Entonces, si sube la tasa de inflación, baja la tasa de desempleo y viceversa, ¿no? Si baja la tasa de inflación, sube la tasa de desempleo. ¿Sí? Esa es la relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, que se llama curva de Phillips. ¿Sí?
Esta relación solo es posible en el corto plazo, mientras que en el largo plazo no existe tal relación, ya que se tiene una economía donde existe una tasa natural de desempleo. Entonces, en el corto plazo sea eso. En el largo plazo ya no se cumple, ¿sí? Tiende la economía a una tasa natural de desempleo, como les dije en la sesión pasada, ¿no? Donde no se puede disminuir más esa tasa. O sea, ya es imposible. Y ahí vemos la tasa, la curva de Phillips. Vamos a graficarla. ¿Sí? Tenemos aquí la tasa de la inflación y la tasa de desempleo. ¿Sí? Entonces vemos una curva con pendiente negativa. ¿Sí? Entonces, si yo estoy parado aquí en el punto A, voy a tener una tasa de desempleo 1, tasa de inflación, perdón, y una tasa de desempleo 1 también, ¿no? O sea, estoy parado en el punto A. ¿Ok? Ok. Si yo bajo mi tasa de desempleo, por ejemplo, me paro aquí, en U2, pongo el punto B, mi tasa de inflación sube. ¿Sí? Si yo otra vez vuelvo para acá, me voy al punto C, ¿sí? Aquí, en este punto ya va a haber una tasa natural de desempleo. O sea, va a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando. O sea, si baja otra vez mi tasa de desempleo, la inflación sube. Si sube mi tasa de desempleo, la inflación baja. Si baja mi tasa de desempleo, la inflación sube. O sea, se hace un ciclo, ¿no? Donde nunca termina a corto plazo. A largo plazo, tanto de hacer esto como un zigzag, tanto de hacer eso va a llegar un momento en que va a llegar a la tasa de desempleo y ya no se puede hacer nada. Por eso ahí vemos la curva azul, dice la curva inicial, la curva de Phillips inicial de corto plazo. Short run es corto plazo, ¿no? Al punto B llega y luego se va otra vez a la nueva curva de Phillips, o sea, se mueve hacia el punto C y ya se va haciendo así hasta que llegue a la curva de Phillips de largo plazo, o el Nairu, como se llama, ¿no? Entonces, ¿cómo es la explicación? La explicación es la siguiente. En el corto plazo, cuando aumenten los precios, bajan los salarios reales, ¿no? Como les dije, el salario real es igual al salario nominal entre los precios, ¿sí? En el corto plazo, aumentan los precios. Aquí tenemos corto plazo. Los precios aumentan. ¿Qué quiere decir eso? Que bajan los salarios reales. Ya les expliqué, ¿no? Mi poder adquisitivo es mucho menor, porque mis salarios nominales, o sea, lo que me pagan a mí, en otras palabras, en la empresa, 20.000 pesos, no cambia. 10.000 pesos, 8.000, lo que sea. Lo que cambia son los precios. Pero mi salario real depende de mi salario nominal y depende del precio. ¿Sí o no? No es lo mismo que yo gane 10.000 pesos y la tasa de inflación sea el 50% a que yo gane 10.000 pesos y los precios no cambien nada, ¿no? O sea, si yo gano 10.000 pesos y el precio de lo que mi consumo mensual es de 5.000 pesos, ¿sí? No es lo mismo eso a que yo gane 10.000 pesos y mi consumo mensual aumente a 8.000, ¿sí o no? Mi poder adquisitivo va a ser menor, voy a tener que reducir algunas cosas para mantenerme. O si sube a 15.000, pues ya ni me alcanza, ¿no? Voy a tener que buscar otra cosa. Entonces, los precios afectan al salario real. Entonces, cuando aumentan los precios, bajan los salarios reales. O sea, los salarios nominales suelen subir en medio que los precios, en otras palabras. Esta bajada de los salarios reales abarata el costo de la mano de obra y las empresas demandan más trabajo, obviamente, ¿no? Las empresas van a tratar de contratar más gente, ¿por qué? Porque la mano de obra es más barata, le conviene, ¿no? Cuando la mano de obra es cara, pues le es más caro a la empresa, no tiene que pagar mayores sueldos. Entonces, suben los precios, pero la tasa de desempleo va a disminuir. Aquí se observa esa relación inversa, ¿sí? Suben los precios y los salarios disminuyen, ¿sí? Entonces, en largo plazo sucede lo siguiente. El gobierno toma medidas para combatir el desempleo, como algunas medidas de política monetaria, política fiscal, lo que sea, ¿no? Pero toma medidas para combatir ese desempleo. Esto provoca un movimiento a lo largo de la curva de Phillips de A a B, aquí. Disminuye la tasa de desempleo, pero también hay inflación, ¿no? ¿Sí? Ese es el movimiento. Entonces, los salarios van recogiendo lentamente toda la subida de los precios, lo que hará que las empresas se vayan desprendiendo de la mano de obra, ¿sí o no? Va a subir la mano de obra de los trabajadores. Entonces, ¿qué hacen los dueños, los empresarios? ¿Sabes qué? Muy caro, ya no me conviene, ahí nos vemos, goodbye, ¿sí? Entonces,
haciendo que había contratado. Entonces la curva de Phillips se desplaza hacia la derecha hasta llegar al punto C. Aquí. Al punto C. Ahí. Al mismo nivel de desempleo que al principio le corresponde ahora un nivel de precios más elevado. Entonces, ¿se dan cuenta? Borro esto. Aquí. ¿Sí? Llega al punto C. ¿Sí? Pero con el mismo nivel de desempleo del principio. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que sucede es que los precios se elevan. Pero a largo plazo, o sea, se va haciendo así, luego va a cambiar para aquí, otra para acá, luego aquí, otra para aquí. Entonces, siempre va a tender a llegar a la tasa natural de desempleo. Se mueve a B, el gobierno toma medidas y se regresa al C. Otra vez se mueve aquí al D, el gobierno toma medidas y se regresa al punto E. Otra vez llega al F, a otra curva Phillips. El gobierno toma medidas y otra vez. O sea, el gobierno toma medidas tal que llega a su tasa natural de desempleo. Entonces, a largo plazo, la curva de Phillips ya no es con pendiente negativa. Esta es la curva de Phillips, ¿no? ¿Sí? Entonces, a largo plazo, la curva de Phillips tiende a ser vertical. Entonces, en el nivel de la tasa natural de desempleo. ¿Sí? Por eso, luego cuando vemos oferta agregada, vemos que para la escuela clásica es una oferta agregada de una manera, luego en el mediano y corto plazo es una manera de una pendiente positiva, y para el largo plazo es una curva vertical. Entonces en el muy corto plazo, en la oferta agregada, es una pendiente o una recta horizontal. En el mediano y largo plazo, o en el corto y mediano plazo, perdón, es una curva con pendiente positiva, y en el largo plazo tiende a ser vertical. ¿Sí? Luego vamos a ver con otras secciones con mayor detalle por qué es eso. Ok, ya vimos los tres objetivos principales de la macroeconomía. ¿Sí? Lo que son nivel de producción, mantener un buen nivel de producción, mantener una tasa de desempleo baja y tratar de estabilizar los precios. ¿Cómo? Tratando de que la inflación sea baja. ¿Sí? Ahorita la inflación en México creo que es 4.2 o 3.8%, algo por así. ¿Sí? Entonces, tenemos los objetivos. Ahora vamos a ver los instrumentos que se usan para mantener esos objetivos, ¿no? Para tratar de lograr esos objetivos. Dentro de esos instrumentos tenemos la política fiscal, la monetaria y la de ingresos. Mayormente se enfocan en dos, ¿no? La política fiscal y la monetaria. ¿Qué es la política fiscal? Es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector público. Dentro de la política fiscal podemos tener dos. ¿Cuáles son? Son los gastos públicos, que afectan indirectamente al Producto Interno Bruto. Luego vamos a ver que el Producto Interno Bruto es igual, con mayor detalle. ¿Sí? Entonces, el Producto Interno Bruto, por el método de gastos, es consumo, más inversión, más gastos, más exportaciones netas. ¿Sí? Entonces, la política fiscal se compone de dos partes. Vamos a poner aquí. Política fiscal. De gastos públicos, que es la G aquí. Y de los impuestos. Entonces, como vemos, el gasto público impacta en el Producto Interno Bruto y los impuestos impactan en el ingreso disponible de las personas, ¿no? Si hay mayores impuestos, el ingreso disponible de las personas va a ser menor, ¿no? Entonces, sus componentes principales son el gasto público y los impuestos, son las variables de control para asegurar la estabilidad económica. ¿Sí? Entonces, en política fiscal tenemos dos tipos de políticas, expansiva y restrictiva, dependiendo de los objetivos que busquen el gobierno, ¿no? Entonces, es una política expansiva y restrictiva. Por ejemplo, pueden subir los gastos públicos, pueden bajar los impuestos. Entonces, son políticas que tiene que adoptar el gobierno para tratar de mantener una economía estable dentro del país, ¿no? Siempre las economías lo que buscan es una estabilidad económica, ¿sí? Como con este tipo de políticas. Entonces, la política monetaria es una política económica que usa la cantidad de dinero como variable de control
para asegurar y mantener la estabilidad económica. ¿Cuál es esa variable de control? Es la oferta monetaria, ¿sí? Entonces, también puede haber en la política monetaria expansiva y restrictiva, ¿sí? Luego vamos a ver igual con mayor detalle cuándo es una política monetaria expansiva, cuándo es una política monetaria restrictiva, cuándo es una política fiscal expansiva, cuándo es restrictiva, algunos gráficos de cómo se maneja la política monetaria y todo eso, ¿no? ¿Sí? Ok. Eso a grandes rasgos nada más. Como le dije, lo que importa aquí es que ustedes entiendan cuáles son las variables básicas macroeconómicas, cómo afectan a la economía, cómo se pueden manejar y todo eso, ¿no? Entonces, la economía se divide en tres sectores importantes, tres sectores básicos dentro de la economía, que son el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. ¿Qué es el sector primario? Esto comprende las actividades de extracción directa de bienes de naturaleza, sin ninguna transformación. O sea, normalmente se entiende como parte del sector primario a la minería, cuando sacan todo el material, a la agricultura, cuando se produce la papa y todo ese rollo, ¿no? Ya sin haberle hecho ningún tipo de producción ni transformación. La ganadería, la pesca, la silvicultura, que es la tala de los bosques y todo ese rollo, ¿no? Entonces, todo eso es el sector primario, lo básico de la economía, lo que simplemente sale como consecuencia natural, como se dice, ¿no? El sector secundario, eso se refiere a las actividades que implican transformaciones de alimentos y materias primas a través de los más variados procesos productivos. Por ejemplo, la siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción de bienes de consumo, el hardware informático, todo eso, ¿no? La textil, por ejemplo, la ropa que se hace del algodón, que hacemos ropa, ¿no? Para hacer la ropa de algodón ya hicieron un proceso productivo. Para las industrias mecánicas igual, para confeccionar o hacer un coche ya hicieron un proceso productivo. En la siderurgia igual, en cualquier otro tipo de proceso productivo de las empresas, cuando hicieron los espárragos ya hicieron un proceso productivo. Cuando hicieron el jugo Jumex, por ejemplo, ya hicieron un proceso productivo. Tienen la materia prima que es la naranja, la manzana, la mandarina, lo que sea, y haces un proceso productivo, tienen sus maquinaria y todo ese rollo, hacen un proceso productivo y eso ya es un sector secundario, ¿sí? Ya no es simplemente que el jugo Jumex es hecho, la naranja lo pusieron ahí en la cajita y ya está, ¿no? Eso no es un jugo, ¿sí? Entonces ya hicieron algún proceso para llegar a ese producto. Y el sector terciario, pues es el sector económico que engloba todas las actividades económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. ¿Cuáles tenemos? El comercio, el transporte, las comunicaciones, las finanzas, el turismo, la hostelería, el ocio, la cultura. Cuando yo voy al teatro es un sector terciario, cuando voy a un show no sé, a la lucha libre es un sector terciario, los viajes que yo hago de turismo a Cancún, bueno, no los hago, ¿no? Es un decir. Entonces es un sector terciario, ¿sí? Entonces todo eso que no necesita o que no implica un proceso productivo es un sector terciario. En otras palabras, los hobbies, ¿no? Las cosas así, que bueno, que no, entre comillas, ¿no? Que no generan valor, ¿sí? Entonces esos son los tres sectores principales de la economía: primario, secundario y terciario. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales problemas económicos? Estos están relacionados con la determinación del conjunto de bienes y servicios que deben producirse, lo mismo que sus respectivas cantidades. Entonces, la economía, como le dije al principio de la sesión anterior, de la primera sesión, se encarga de producir o de tratar de satisfacer las necesidades que son ilimitadas con recursos que van a ser escasos. No es al revés, ¿eh? No es necesidades escasas y recursos ilimitados, porque si no, no tendría sentido, ¿no? O sea, tendría todo para vivir feliz de la vida. Y mucha gente no vive feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque se quejan del sueldo, se quejan que el país no les hace nada, que no hay trabajo, que no hay generación de otras cosas, que el gobierno está sentado y roban y roban y roban. Y bueno, un montón de cosas se queja la gente, ¿no? Entonces siempre hay quejas de algo, siempre hace falta algo. Hace falta dinero, hace falta, no sé, cuestiones de consumo, hace falta cualquier otra cosa. Entonces, las necesidades son ilimitadas para un ser humano. Los recursos, si a veces para alguien que trabaja, no sé, que gana 100,000 pesos al mes, necesita más o quiere más, imagínense para alguien que es normal, ¿no? Entonces sí es pesado. Entonces, como le dije, otro aspecto es la óptima utilización de los recursos disponibles y la distribución de los bienes y servicios producidos, ¿sí? Estos problemas están basados en la escasez de los recursos y lo ilimitado de las necesidades. Ese es lo básico de toda economía, ¿no? Los tres principales problemas son qué y cuándo producir.
qué es lo que tengo que producir y en qué momento lo tengo que hacer, ¿no? ¿Sí? Las organizaciones deben estudiar y analizar bien qué producto va a producir, para qué área, para qué situación y en qué momento hacerlo, ¿no? ¿Cómo producir? Se debe analizar quién los producirá, qué recursos y técnicas de producción utilizará. Entonces, si produzco jugo, depende, necesito un cierto tipo de proceso productivo para llegar a eso. Si necesito hacer un coche, necesito otro proceso productivo para llegar a eso. Cada cosa tiene su forma o su metodología para llegar al bien final, ¿no? ¿Para quién producir? Es importante tener claro hacia qué sectores van a ir los productos producidos, obviamente, ¿no? Si yo hago espárragos, por ejemplo, mi idea como empresario o como gente va a ser llevarlo a países o a lugares donde sé que la gente consume mucho ese producto, ¿sí? De repente en ese país no consume mucho, pues o sea, lo puedo llevar, ¿no? Nadie me lo impide, pero no me va a generar beneficio, ¿no? Entonces tengo que saber o tener claro para quién va a ir esos productos. Por eso dice para quién producir. Bueno, hasta ahí llegamos al tema 1, lo básico de la macroeconomía. Vamos a empezar otro tema, ¿sí? Entonces, el objetivo de este tema ya es otro, es comprender el concepto de macroeconomía y su campo de estudio dentro de la parte de lo que es el Producto Interno Bruto, de lo que es el ingreso y todos esos rollos, ¿no? Todas algunas otras variables macroeconómicas. Entonces, al término de la sesión, el alumno va a entender los principales problemas económicos, así como el flujo circular del ingreso y el Producto Interno Bruto. ¿Sí? La función de la economía. ¿Cuál es la función de la economía? La principal función es estudiar cómo las sociedades utilizan los recursos humanos escasos para satisfacer las necesidades que son ilimitadas. Esa es la principal función de la economía, no hay otra. ¿Sí? La economía, como le dije, se divide en dos áreas importantes, la micro y la macro. La micro ya saben a qué se refiere, ¿sí? Estudia a los consumidores, estudia a las empresas, a los trabajadores, inversores, así como los mercados, pero en forma individual. El mercado, no sé, el monopolio, el oligopolio, la competencia perfecta, la competencia imperfecta, todos esos, ¿sí? Todos esos se encarga la microeconomía, ¿sí? Aquí en México creo que hay un monopolio que es muy definido y que todos lo conocen, entonces ese es un tipo de mercado, ¿no? ¿Sí? Este es el flujo circular del producto y el ingreso. Arriba tenemos los bienes y servicios, abajo los factores de producción, que puede ser la tierra, el capital y todo eso. A la derecha tenemos las empresas que se encargan de la producción y a la izquierda tenemos las familias que se encargan del consumo. En el medio tenemos precios, gastos, mercado de bienes y servicios, mercado flujo monetario y mercado de factores de producción, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste. Entonces, este flujo circular presenta en forma sencilla un panorama general de la economía, de cómo se maneja la economía. Tenemos familias y tenemos empresas que unos consumen y otros producen, para unos se les paga un salario y otros pagan el costo del consumo, ¿no? O sea, a las familias que dan o las personas que dan trabajo, que venden sus factores de producción, que son el trabajo, por ejemplo, la tierra y todo eso, las empresas les pagan un salario. Y las empresas utilizan a esas personas para lograr un producto, llegar a un producto. Ese producto, las mismas personas que trabajan lo van a comprar, ¿no? Se hace un ciclo, ¿sí? Obviamente tienen que comprar, si no, ¿cómo comen? Entonces, se centra en las relaciones entre las familias y las empresas, que determinan el nivel total de producción. Las familias son dueñas de los factores de producción, como les dije hace ratito, los servicios del trabajo, las tierras, las máquinas, las herramientas, los oficios, materias primas, que utilizan las empresas para producir los bienes y servicios. O sea, las empresas los utilizan como mano de obra para llegar a sus productos. Las familias obtienen ingresos en la venta de los servicios de sus factores de producción, sus salarios, por ejemplo. Es una venta de sus servicios que utilizan, ¿no? Todo trabajador tiene que tener un salario, nadie trabaja gratis. Utilizan sus ingresos, están formados por sueldos, salarios, intereses, alquileres. Hay una persona que puede tener tierras en Cuautla, por ejemplo, y hay una empresa que quiere producir papa en esa ciudad, en ese lugar. ¿Qué hace? ¿Sabes qué? Réntame, alquílame tu tierra. Es un factor de producción tuyo. Yo te quiero rentar eso, te voy a pagar un alquiler y yo voy a producir en ese lugar, ¿sí? La empresa le paga a la persona un alquiler, la persona recibe de la empresa un alquiler, en otra palabra, ¿sí? Y ahí es donde la empresa va a producir su papa, su zanahoria, lo que sea, ¿no? Su lechuga o todo, ¿no? Entonces, hace eso, para comprar bienes, y luego esa persona con ese alquiler va a utilizar para ir a comprar Coca-Cola, para comprar comida, para comprar zanahoria, para comprar lo que sea, ¿no?
Entonces, las empresas son organizaciones que utilizan los factores de producción para producir bienes y servicios que después venden a las familias. El circuito exterior muestra los movimientos físicos de bienes y factores de producción entre las familias y las empresas. Vamos a volver. ¿Sí? Ahí está el servicio exterior, el circuito exterior, el de verde, ¿no? ¿Sí? Es el movimiento físico de factores entre las familias y las empresas. ¿Sí? Bienes y servicios. Las familias venden sus factores de producción a las empresas y estos con eso generan bienes y servicios que se los dan o que se los venden a las personas. ¿Sí? El circuito exterior muestra los flujos correspondientes de pagos monetarios. En la parte inferior están los pagos que constituyen en conjunto los ingresos de las familias. Ahí lo tenemos. Rentas, salarios y todo eso. Alquileres. En la parte superior están los pagos que reciben las empresas, son el valor monetario total de sus ventas de bienes y servicios. Los gastos que hacen las familias. ¿Sí? Yo como trabajador le vendo a mi jefe o a la empresa mi mano de obra, mis conocimientos. Él me da un salario. ¿Sí? Eso es muy sencillo de entender, ¿no? Él me da un salario. Esa empresa genera, no sé, de repente por ahí genera software, yo en algún momento necesito algo, necesito comprar un software, necesito comprar una computadora. Con ese salario que me paga, yo tengo dinero para comprar lo que ellos producen. De repente no ellos, ¿no? A otra empresa, no sé. Pero es el mismo área, ¿no? El mismo rango, ¿sí? Entonces, este es un circuito entre familias y empresas. Los flujos de factores y bienes se realizan a través de los mercados. Las empresas venden sus productos en mercados de bienes y las familias venden los servicios de los factores de producción en el mercado de factores. Hay dos tipos de mercados. Mercados de bienes y mercados de factores. En los mercados de bienes, las empresas venden sus productos, ¿no? Todo su software, su hardware, las comidas, los restaurantes, eso es el mercado de bienes. Y las empresas y las familias venden sus factores de producción. Una implicación importante es que el valor total de las ventas que realizan las empresas es igual al valor total de los ingresos de las familias. Lo que yo gano, me lo gasto, ¿no? En la economía se utilizan muchas variables económicas, entre ellas dos cuantitativas, el stock y el flujo. Son dos variables importantes dentro de la economía. Un stock es una cantidad medida en un determinado momento del tiempo, o sea que no cambia, en el tiempo no cambia. Y un flujo es una cantidad por unidad de tiempo. Por ejemplo, el agua que sale de un manantial es un flujo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va cambiando a medida que pasa el tiempo, o sea, va saliendo agua a través del tiempo. El agua que está en una poza, en una alberca, es un stock, está ahí metida, no cambia. ¿Sí? A eso se refiere, para ver con un ejemplo sencillo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos económicos de stock y flujo. La riqueza de una persona es un stock. ¿Sí? O sea, yo tengo mi riqueza ahorita 100 pesos, es un stock. Sus ingresos y sus gastos son un flujo. Mis ingresos pueden variar, me aumentan el sueldo, ya varió. Mis gastos también es un flujo. Ayer gasté 200, hoy puedo gastar 2.000, ¿no? Entonces es un flujo. El número de desempleados es un stock. El de personas que pierden el empleo es un flujo. Van cambiando el número de personas que pierden el empleo, ¿no? O sea, cuando yo mido el número de desempleados en este momento, es una cierta cantidad, es un stock. Las personas que pierden el empleo va a ir cambiando en el tiempo. La cantidad de capital que hay en la economía es un stock. La de inversión es un flujo. Se va invirtiendo cada vez más, ¿no? O cada vez menos, dependiendo. El papel económico del Estado. El papel del Estado en la economía tuvo diversos puntos de vista de diferentes escuelas económicas. Para el liberalismo económico clásico, como les dije en la sesión pasada, creo que fue, el Estado no debe intervenir en los asuntos económicos y su función es simplemente la de garantizar un marco dentro del cual se mueven los agentes económicos. O sea, la economía clásica dice que la alza de precios y salarios llegan automáticamente al equilibrio y entonces el Estado no debe participar. No tiene por qué participar porque al final van a llegar al equilibrio. Existe un pleno empleo, entonces el Estado está de más. ¿Sí? Para el keynesianismo, que su máximo expositor o máximo líder es John Maynard Keynes, por eso le pusieron la escuela keynesiana, y muchos economistas lo siguieron, como siempre, ¿no? El líder y atrás sus ovejitas. ¿Sí? Entonces, el Estado puede y debe intervenir en situaciones especiales para fomentar la producción de bienes y servicios o para aumentar la distribución de la riqueza y el ingreso. Entonces, el Estado es necesario dentro de la economía. ¿Por qué? Porque no existe el pleno empleo. Los bienes y servicios o los mercados de oferta y demanda no siempre llegan al equilibrio. El mercado necesita intervenir en este caso. Para el marxismo, el Estado solo transitoriamente tiene la función de intervenir en la economía con el objeto de planificar la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de toda la población. ¿Sí? O sea, son aspectos de algunas escuelas que dicen si el Estado debe intervenir o no. Vamos a ver el tema 3.
Ok. El producto y el ingreso nacional son dos de las variables macroeconómicas más importantes dentro de la estructura económica de un país. ¿Sí? Las cuentas del ingreso nacional tienen dos lados, el lado del producto y el lado del ingreso. ¿Sí? Siempre hay producción y siempre hay ingreso. Lo que se llama el Producto Interno Bruto, el Producto Neto Bruto, el Producto Neto, todo eso, el Producto Interno y todo eso, el ingreso nacional, el ingreso personal disponible y todo eso. ¿Sí? Entonces, los gobiernos encuestan periódicamente a los hogares y a las empresas sobre la actividad económica que realizan. Basándose en estas encuestas pueden calcular diversas estadísticas que resumen la situación de la economía. Entonces, antes de entrar a lo que es el Producto Interno Bruto, ya así como tema, vamos a ver algunos aspectos de la contabilidad nacional. ¿Qué es la contabilidad nacional? Tiene como objetivo ofrecer una representación cuantificada, completa, sistemática y detallada de la economía de un país, sus componentes y sus relaciones con otras economías. Por ejemplo, el INEGI. En el INEGI uno encuentra todo lo que quiera. ¿Sí? Bueno, hablando económicamente, ¿no? Estadísticamente. Encuentra todo lo que quiera. Encuentra el Producto Interno Bruto, encuentra la cantidad de personas desempleadas, encuentra datos sobre, no sé, sobre algunas áreas de productividad como agrícola, ganadería, siderúrgica. Encuentras todo lo que uno necesita. O sea, todos los economistas, cuando necesitan hacer un trabajo y necesitan una base de datos, se van al INEGI. Esa es como la Biblia de los economistas, ¿no? Entonces, se compone de un conjunto coherente e integrado de cuentas macroeconómicas y tablas basadas en una serie de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptadas internacionalmente. ¿Sí? Entonces, todo eso ve INEGI. Las principales magnitudes macroeconómicas medidas en todos los sistemas contables nacionales son el Producto Interno Bruto, lo que llamamos el PIB, el consumo privado, el consumo público, gastos del Estado, la formación de capital fijo e inversión, las exportaciones e importaciones, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Vamos a definirlo otra vez, ¿no? Es el valor de la producción de todos los bienes y servicios finales, que no se incluyen los bienes intermedios producidos dentro de las fronteras de la economía. Entonces, el Producto Interno Bruto, en otras palabras, es toda la producción final que se desarrolla dentro de un país. ¿Sí? O sea, del extranjero nada. Por ejemplo, aquí en México hay empresas como Honda, como Mazda, como Nissan, como Toyota, que son empresas, algunas japonesas, otras gringas, otras no sé dónde sea, ¿no? Entonces, lo que produce esas empresas aquí va dentro del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que está produciendo es dentro de México. Pero va a ir a las cuentas del Producto Nacional Bruto de Japón o de Estados Unidos, lo que sea. ¿Por qué? Porque es un producto de esa nacionalidad, es una empresa de esa nacionalidad. Lo que produce, o sea, por eso dice interno, es todo dentro del país, sea nacional o extranjero, no importa, pero que sea interno al país. O sea, de México para allá ya no es interno, ya sería externo, ¿no? Entonces, eso ya no va como Producto Interno Bruto, va como Producto Nacional Bruto. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Es importante mencionar aquí las siguientes características con respecto al Producto Interno Bruto. Los bienes intermedios se excluyen del cálculo del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Para evitar una doble contabilización, ¿no? Ya que su valor, o sea, cuando yo mido, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de qué, por ejemplo, del pan. ¿Sí? Yo tengo aquí el pan. El pan como producto es, no como partido político. Tengo un buen de insumos. No sé cuántos insumos hay, yo no soy panadero. ¿Sí? Entonces, tiene un buen de insumos, pero la harina no se cuenta dentro del Producto Interno Bruto. La mantequilla creo que también va. La no sé qué más irá, bueno, lo que sea, ¿no? Aquí. C, D, E, F. No sé qué más metan la pana. Entonces, todos estos insumos
no van dentro del Producto Interno Bruto, de la medición del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque ya cuando yo haga esa medición con respecto al pan, el pan ya tiene implícitamente, ya está hecho, ya es un producto final. Entonces ya tiene la mantequilla, tiene la harina, tiene la masa, tiene lo que sea, ¿no? Entonces ya se mide el pan, cuando se mide ya es como producto final. Entonces, si yo mido aquí el Producto Interno Bruto para esto y luego para esto, pues estoy haciendo una contabilización aquí y otra aquí implícitamente para el pan, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde se hace la doble contabilización. Entonces, eso ya no va. Por eso dice que los bienes intermedios se excluyen del cálculo del PIB. ¿Sí? No se incluyen las transacciones en las que el dinero o bienes cambian de manos y no se producen nuevos bienes y servicios. Por ejemplo, las ventas de bonos, ¿sí? Que luego vamos a trabajar como sea de mayor detalle que es un bono. Entonces, ¿por qué? Porque eso va cambiando de mano, ¿no? ¿Sí? Los trabajos así a veces de los, no sé, los productos que yo vendo de usados, por ejemplo, tampoco va, porque ya cuando yo lo compré al inicio, al final, como nuevo, ya iba dentro de la medición, ¿no? Solo se incluye el valor de los bienes y servicios producidos por factores de producción ubicados en el territorio del país, internamente, como dije hace rato, sin importar la nacionalidad de su origen. Puede ser sueco, europeo, chino, japonés, que China hay un montón, ¿no? ¿Sí? El PIB no contabiliza los bienes o servicios que son frutos de los trabajos informales, el trabajo doméstico, el intercambio de servicios entre los trabajadores, todo eso no va dentro del PIB, ¿sí? Son productos finales. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de PIB, el nominal y el real. Como le dije, ya la definición ya no tiene sentido hacerla, ¿no? Nominal es a precios corrientes y real es a precios constantes, ¿sí? Tenemos otras definiciones que están indirectamente relacionadas con el PIB. ¿Como cuál? El deflactor del PIB. Este sirve para eliminar los efectos de la inflación. Hace rato en la sesión pasada les decía que el PIB nominal no toma en cuenta la inflación. El precio puede subir al 150%, pero eso no me va a indicar que la producción es alta en México, ¿sí? Puede haber un país como era antes Rusia, ¿no? Con una inflación alta, pero su producción de repente era muy baja. O sea, no era baja, sino que simplemente no se incrementaba en esa cantidad necesariamente. O sea, eso no quiere decir que su productividad o su PIB aumentaba en 150% ni en 120%, ¿no? De repente aumentaba en 2% nada más, pero sus precios aumentaban en 150%, ¿no? Entonces, eso no quiere decir eso, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza el deflactor, ¿sí? Esto se calcula como el cociente entre el PIB nominal y el PIB real de ese año. Entonces, para el deflactor es PIB nominal entre PIB real para cada año, ¿no? ¿Sí? Es un índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB que nos proporciona información sobre el aumento de precios en un determinado año o sobre la evolución de los precios en un periodo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un deflactor me da si yo hago todo este cálculo y me da 1.08, quiere decir, o 1.8, bueno, es lo mismo, ¿no? 1.8 quiere decir que los precios subieron al 80%. Si ahorita un producto valía 100, va a subir a 180, ¿no? Entonces, eso quiere decir, si el resultado fuera 1, quiere decir que los precios no aumentan. Si fuera menos de 1, quiere decir que los precios bajan, ¿no? En vez de haber inflación, hay deflación. ¿Sí? Ahora, el otro concepto importante es el PIB per cápita. Esta PIB per cápita es la relación que hay entre el PIB real de un país y su cantidad de habitantes. Es un índice que utilizan todos los países para comparar el tipo de PIB en cada país, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo comparar un PIB real, por ejemplo, para China, que sea de 100 millones de pesos o 100 millones de dólares, por ejemplo, que tiene no sé cuántos millones de habitantes, como 1 millón, creo. No, como 1.000 millones de habitantes tiene habitantes, creo. Entonces, no es lo mismo comparar el PIB para un país de esa magnitud, de ese tamaño, que comparar, por ejemplo, el PIB para un país como Mónaco, que tiene, o el Vaticano, que tiene, creo, 100.000 personas, 150.000 personas, ¿no? Entonces, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos comparando gran cantidad de personas con una cantidad pequeña. O sea, obviamente ese ese PIB va a ser distinto, ¿no? Pero si yo lo comparo por cada persona, ese es el indicador que me sirve para comparar
o para ver cuál es el PIB per cápita por cada país, ¿sí? Entonces, para conseguirlo hay que dividir el PIB de un país entre la población de este. Este indicador mide el valor de los bienes y servicios producidos por cada habitante de un país promedio. Por ejemplo, si tengo un país, un PIB per cápita de $800, quiere decir que cada habitante, o que cada persona económicamente activa, me genera esa cantidad en pesos. En producción, pero en pesos. $800, ¿sí? Entonces, con esto culminamos la sesión 2. Ya vimos una parte del flujo del ingreso, flujo del producto. Vimos una parte del producto, algunos conceptos del Producto Interno Bruto. Vimos lo que es la tasa de inflación, cómo calcularla, la curva de Phillips. En la siguiente sesión vamos a ver con mayor detalle problemas con respecto al PIB, con respecto al Producto Nacional Bruto y otros tipos de magnitudes macroeconómicas, ¿no? Entonces nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.